Bienvenidos a una nueva entrega de Tertulia Dura y hoy vamos a hablar sobre cómo ponernos piedra con poco presupuesto. Bien, esta semana yo hice un ejercicio que me gustó mucho el resultado y es algo que yo quiero seguir repitiendo la próxima semana. Voy a ser honestos, esta semana yo no sabía de qué hablar en el podcast y utilicé mis redes para preguntar, para que me sugirieran invitados y para que me sugirieran temas para el podcast. Y la verdad que me gustó mucho la dinámica porque además de que surgieron varios temas interesantes, es una manera de medir qué tipo de información, cuáles son las cosas que ustedes quisieran recibir aquí. Porque como uno tiene muchos años hablando de lo mismo y repitiendo muchas cosas, a veces yo tengo la idea de que ya he hablado mucho sobre un tema y no vale la pena abordarlo de nuevo. Sin embargo, cuando hago las preguntas, me doy cuenta que sigue siendo una necesidad, siguen siendo cosas que la gente quiere saber, ya sea porque la comunidad mía ha ido creciendo y hay personas que en el momento en que yo hablé de eso no me seguían, o a lo mejor en el momento en que yo lo publiqué, esa persona no le prestó atención o no tuvo la oportunidad de verlo. Entonces, es una manera de ir reconociendo cuáles son las cosas que la gente necesita saber y cuáles son las cosas que ustedes quieren escuchar. Y al final, aunque esto es algo que yo hago por satisfacción propia, la idea es sumarle valor a ustedes. Así que qué mejor manera de definir de qué vamos a hablar que usando a la misma audiencia como termómetro. Entonces, surgieron varias preguntas y varias sugerencias de temas. Y hubo una que me gustó bastante y la elegí para que sea el tema que vamos a conversar hoy. Yo voy a leer la pregunta porque es un poquito extensa, porque realmente no es una pregunta, son varias cosas. Y entonces a partir de ahí desarrollo, digamos que la síntesis de eso. Me preguntan, o me sugieren más bien, que hable sobre el método de Rocky Balboa, que es un método de poco presupuesto, versus el método de Iván Drago, que es el método de alto presupuesto. Ventajas y desventajas en cuanto a fitness mentality en cada approach. Si verdaderamente necesitamos todos los pitos y cornetas que tenía Iván Drago para lograr su objetivo, o con cojones y corazón se hace. ¿Cuál sería la diferencia en esos resultados? Tips para los Rocky Balboa aprovechar los pocos recursos que tienen, y para los Iván Drago de cómo manejar esos recursos y cuáles serían los no bullshit resources para esos fines. Yo quiero pensar que todos los que están escuchando saben quién es Rocky Balboa y Iván Drago. Pero si hay una persona que en ese momento vive en otro planeta y no sabe lo que es Rocky, Rocky es una película muy icónica de los años, bueno, en el 77 fue la primera Rocky, que por cierto es mi película favorita, es decir, esa película marcó mi niñez. Y trata sobre un peleador, un underdog, que básicamente sale de abajo. Y en Rocky 4, Rocky se enfrenta contra Iván Drago y hacen mucho esa comparación entre la preparación de ambos peleadores. La preparación de Rocky era una preparación bastante, digamos que arcaica. Rocky se preparó en una granja, cargando troncos. Fue una preparación muy, literalmente trabajando con lo que había. A pesar de que él tenía los recursos, se sometió a ese tipo de preparación porque él entendía que era lo que iba verdaderamente a endurecerlo a él. En cambio, ponen a Iván Drago en la película, lo presentan entrenando con lo último de los muñequitos. Muchísimas máquinas, tecnología de punta, esteroides y todo eso. Entonces, esa es la analogía que plantea esa persona que hizo la pregunta. Es decir, el fitness para personas que tienen pocos recursos, cómo hacer buen uso de esos recursos, y para personas que disponen de muchos recursos o incluso a veces recursos ilimitados.
Para responder esa pregunta, tenemos que verlo de diferentes puntos de vista. Porque sí, definitivamente, o tú tienes presupuesto o tú no tienes presupuesto, pero también depende de en qué categoría estemos hablando que se va a dirigir el presupuesto. Porque como ustedes saben, cuando uno quiere mejorar su condición física, hay muchas variables. Por un lado tenemos el gimnasio en donde entrenamos, por otro lado tenemos la alimentación que llevamos y por otro lado tenemos la asesoría que tenemos. Entonces, a la hora de tú empezar, entrar en un fitness journey, pues hay que definir cuáles son las cosas a las cuales tenemos presupuesto y cuál es la prioridad. Porque hay personas que le dan más prioridad a la comida y por eso gastan más en su comida. Hay personas que le dan más prioridad al gimnasio donde van, que se sientan bien en el gimnasio, que tengan mucho equipo en ese gimnasio, que se sientan seguros en ese gimnasio. Y también hay personas que le dan mucha prioridad a la asesoría que reciben. Hay personas que necesitan estar con un entrenador o sienten que avanzan mejor, se sienten más seguros, se sienten claramente mejor en manos de un profesional. Entonces, eso también influye. Y otra cosa que no he mencionado es el tema de la suplementación. Hay personas que le dan mucha importancia a la suplementación, invierten una suma importante mensualmente de su presupuesto, y hay personas que se suplementan mínimamente o no se suplementan en lo absoluto. Entonces, a la hora de nosotros definir en qué vamos a invertir el dinero, ahí es donde tenemos que saber reconocer cuáles son las prioridades de nosotros. Entonces, si tomamos, o más bien yo diría, en mi práctica, yo tengo la oportunidad de ver muchos tipos de clientes. Ya sea por clientes que vienen al gimnasio a trabajar con nosotros de manera física, on-site, y también clientes que manejamos de manera remota porque no pueden ir al gimnasio, ya sea por tema de ubicación geográfica o por tema de conveniencia, de presupuesto, lo que sea. Entonces tengo la oportunidad de ver muchos tipos de clientes y dentro de ese abanico veo clientes que tienen un suficiente presupuesto para lo que sea necesario y veo clientes que tienen un presupuesto más limitado. Entonces, a mí siempre me gusta tener una consulta y hablar con el cliente para reconocer cuáles son los puntos más críticos. Y dependiendo de lo que veamos más crítico, pues entonces vamos a priorizar. Entonces, hay personas que puedo reconocer que su tema más crítico es la alimentación y en ese caso claramente recomiendo que le demos importancia a la alimentación y a lo mejor eso implica a que hagamos una mayor inversión en esa parte. Hay personas que no hacen una buena inversión en su suplementación y ahí entonces donde entra mi papel o el papel de un coach en verdaderamente en dar una buena prescripción de qué es lo que se necesita y que esa inversión sea la correcta. Entonces, de la misma manera, lo que es nuestro acompañamiento, es decir, qué tan necesario es el acompañamiento de un coach en el piso o si es suficiente un coach que únicamente le programe qué hacer y se maneje en consultas periódicas con el cliente. Entonces, para que ustedes le puedan sacar el mayor provecho posible a lo que yo tengo en mi cabeza, a lo que quiero que se lleven hoy, vámonos al caso más común. Una persona que no tiene la más mínima idea de qué es lo que necesita hacer para ponerse en forma y tiene el presupuesto limitado. Me voy a ir por ese ejemplo porque es lo más común. Entonces, si yo me quiero poner ready y yo no dispongo de mucho dinero para eso, ¿cuáles deberían ser mis prioridades? Claramente yo necesito un lugar donde hacer ejercicio. Y ahí debo reconocer qué yo quiero lograr. Si yo quiero
mejorar mi composición física, ganar masa muscular, perder grasa corporal, pues evidentemente necesito entrenar con pesa, necesito un gimnasio para eso. Entonces, ahí cualquier gimnasio que tenga free weights hace el trabajo. Donde sea que tú tengas un rack para tú hacer squats, por ejemplo, tenga una barra libre, tú tengas disco, tú tengas mancuerna, un banco ajustable, ahí tú puedes hacer absolutamente todo el trabajo. De hecho, la cuarentena fue una buena oportunidad para reconocer qué tan minimalista podemos ser con nuestro entrenamiento. Nosotros tuvimos que ponernos bastante creativos durante la cuarentena porque nos vimos encerrados y nos vimos encerrados de repente. Nadie tuvo la oportunidad de equiparse y literalmente había que buscársela con lo que había. Y en ese momento nosotros trabajamos con muchos clientes que tenían la intención de hacer ejercicio y no disponían de nada en su casa. Y la creatividad la pusimos a funcionar y logramos hacer rutinas muy efectivas. E incluso nosotros tenemos clientes que en ese periodo lograron mejores resultados que cuando iban a un gimnasio. Ya sea porque las rutinas eran lo suficientemente efectivas o porque de repente, estando encerrados en su casa, tenían mayor enfoque para comer mejor, para dormir mejor, para recuperarse mejor. No tenían los temas sociales de por medio, que si un trago, que si un fin de semana, que si una salida. Digamos que todo eso contribuyó, pero indudablemente muchos clientes lograron una excelente condición física, literalmente entrenando con su body weight, cogiendo una mochila y llenándola de libros y poniéndonos creativos con lo que sea en la casa. Entonces, si hicimos buenos entrenamientos con una mochila, definitivamente donde sea que hay una barra y hay mancuerna, se puede hacer de todo. Entonces, a la hora de empezar un entrenamiento, eso es lo que necesitamos. Un gimnasio que tenga el equipamiento básico. Eso es lo que necesitamos. Ya de ahí en adelante entran otras cosas en juego como comodidades. Si tú quieres que el gimnasio tenga aire acondicionado, si tú quieres que el gimnasio trabaje un horario extendido, si tú quieres que tenga parqueo, si tú quieres que te quede cerca de tu casa. Pero incluso, ahora mismo hay una oferta tan grande de gimnasio que con poco presupuesto podemos ir a un gimnasio que tenga todas las de la ley. Entonces necesitamos el gimnasio. Eso por un lado. Para el tema de qué vamos a hacer con nuestro entrenamiento, ahí depende mucho de qué tan automotivados somos. Si tú eres una persona con suficiente motivación e interés para educarte por ti mismo, para, digamos que buscar, educarte un poquito online sobre rutina de entrenamiento, cómo se hacen los ejercicios, qué rango de repetición tú deberías trabajar. Es decir, cualquier persona, sobre todo personas jóvenes que tienen el tiempo libre, que tenga ese interés en educarse sobre los conceptos básicos, pues puede lograr mucho sin tener una asesoría de un coach. Otras personas que no tienen ese conocimiento, ni tienen el tiempo para eso, ni tampoco tienen la motivación, la disciplina para hacer el trabajo por sí solos, pues ahí evidentemente el apoyo de un profesional pues se hace más necesario. Entonces vamos a poner esa parte de la ecuación, vamos a sacar la parte. Por otro lado, la suplementación. Ahí de igual manera es importante saber qué cosa es necesario suplementar. Y alrededor de eso existe demasiada desinformación. La mayoría de las personas se suplementan con cosas que verdaderamente no necesitan, con cosas que verdaderamente no dan los resultados que prometen. Y eso es un área en donde la mayoría de las veces en mi práctica yo suelo recortarle a los clientes. Y por otro lado tenemos el tema de la alimentación. Es cierto, tener una buena alimentación requiere que hagamos una mayor inversión.
Pero al mismo tiempo, esa inversión es muy subjetiva, porque ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que tú te apoyes mayormente en fuentes de comida de alta densidad nutricional, lo más cerca posible a su estado natural, a que consuma suficiente proteína, a que consuma suficiente agua. Entonces, ya tomando eso en cuenta, el abanico de opciones de comida que existe es gigante. Entonces, de igual manera, el presupuesto puede variar muchísimo y el presupuesto no necesariamente tiene que ser elevado. Así como yo puedo hacer una dieta en donde abunda el salmón, en donde abunda el ribeye, el churrasco, los espárragos, los blueberries, el Greek yogurt, pues de la misma manera yo pudiera conseguir esos mismos macronutrientes y micronutrientes apoyándome en las sardinas, apoyándome en el bistec, apoyándome en el hígado de res, apoyándome en el bacalao, apoyándome en los huevos, apoyándome en el brócoli, en la zanahoria. Entonces, literalmente yo puedo conseguir los mismos nutrientes en diferentes fuentes y dentro de eso el presupuesto puede cambiar muchísimo. Así como yo puedo pagar 900 pesos por una libra de salmón que me voy a comer en una comida, de la misma manera pudiera con esos mismos 900 pesos comprarme 4, 5 libras de pechuga de pollo y tengo 5 comidas. Entonces, no necesariamente comer bien es caro. De hecho, digamos que cuando organizamos de qué manera invertimos nuestro dinero en comida y recortamos muchas cosas que normalmente gastamos dinero en la calle, pues terminamos gastando menos. Porque regularmente uno debe recomendar al cliente que tome mayor control en su comida, que prepare la mayoría de sus comidas. ¿Y qué termina pasando? Tú empiezas a ir más al supermercado, a comprar tus alimentos, a preparar tus alimentos y de repente si tú estabas gastando 3, 4 mil pesos semanales en la calle o en takeout o en delivery, pues esos mismos 3 o 4 mil pesos tú lo inviertes en una buena compra en el supermercado y terminas comiendo mejor e incluso comiendo más. Entonces, eso de la comida es muy relativo. Y con relación a los suplementos, pues pasa lo mismo. A cada rato llegan clientes a la consulta que toman una cantidad infinita de suplementos y a lo mejor están gastando 8, 10, 12 mil pesos mensuales en suplementos. Y de repente uno reconoce ahí todo lo que está de más, todo lo que no es necesario, todo lo que no funciona. Y el cliente pasa a un approach mucho más simple de suplementación. Y en lugar de gastar 8, 12 mil pesos, está gastando 4 mil pesos. Y esos son 8 mil pesos que yo me puedo ahorrar o que yo puedo dirigir a otras cosas que me den un mayor resultado. Entonces, con relación ya a lo que es el coaching, realmente hay diferentes maneras de verlo. Lo primero es reconocer qué tan importante es un coach para mí. Y eso va a depender de qué tan educado yo soy al respecto, qué tan motivado yo estoy. Pero digamos que yo necesito un coach. Pues de igual manera un coach puede ahorrarme mucho dinero. Porque si bien es cierto que hay que pagarle al coach, el coach te va a ahorrar mucho tiempo, que el tiempo vale más que el dinero. Te va a ahorrar al mismo tiempo mucho dinero, porque por las razones que le dije anteriormente. A cada rato llegan clientes que tienen ideas preconcebidas sobre la alimentación, preconcebidas sobre la suplementación, que les cuesta mucho dinero en el momento. Uno reconoce ahí que es bullshit, que es disparate, y automáticamente uno puede ahorrarle dinero al cliente. Entonces, eso es lo mismo que pasa en toda la profesión. Al final, lo barato sale caro. De repente, yo quiero remodelar este espacio. Y en lugar de buscar a una arquitecta o arquitecto, diseñador de interiores, que me diga qué es lo que yo debo usar aquí, que me diga de qué manera yo puedo hacer un buen uso de mi presupuesto y que me garantice que yo voy a tener
un trabajo de primera, un trabajo funcional, un trabajo que se ajusta a mi presupuesto, pues a lo mejor yo empiezo a inventar. Y yo busco a un tipo que me ponga los pisos, yo busco un tipo que me haga el plafón, busco un tipo que me ponga el aire, un tipo que me ponga esa puerta. Pero me hacen 4 disparates. En un año o en menos, los pisos no me están funcionando. Ese no es el piso que yo debí poner. Ese no es el tipo de piso que me hace el trabajo aquí. La puerta se me está cayendo. El aire acondicionado me lo pusieron de menos capacidad para yo ahorrarme dinero. Y ahora tengo que cambiar de aire acondicionado. El plafón, hay una filtración arriba que yo no me había dado cuenta y se está dañando. Y en un año yo tengo que hacer toda la inversión de nuevo. Entonces, verdaderamente yo me ahorré dinero. Lo mismo pasa con un abogado. Lo mismo pasa con un mecánico. Lo mismo pasa en todas las áreas. Entonces, siempre que una persona quiera hacer buen uso de sus recursos y de su tiempo, ponerse en manos de profesionales es la mejor opción. Y hoy, más que nunca, el acceso a buenos profesionales es mucho más fácil. Y me pongo como ejemplo. Yo soy coach y si bien es cierto que yo necesito, digamos que valorar mi tiempo por el tiempo que tengo en esto, por la educación que le he puesto, yo tengo diferentes maneras en que puedo ayudar a la gente dependiendo de su presupuesto. Hay clientes que a lo mejor quieren entrenar en el gimnasio, quieren tener un acceso a mí constantemente, y eso tiene un precio. Y que conste que no necesariamente es un precio elevado, sino eso tiene un precio. Pero al mismo tiempo hay clientes que no necesitan verse conmigo con la misma frecuencia o no necesitan mi soporte en el piso, pero sí quieren que yo les programe su rutina, sí quieren tener consulta periódica conmigo, sí quieren tener acceso a preguntarme cualquier cosa, y eso tiene un precio mucho menor. Entonces, de la misma manera, aunque yo no lo tengo, pero sí hay muchos coaches buenos que lo tienen grupos privados en Facebook, tienen grupos privados en Patreon, en donde tienen un círculo mucho más privado, con un acceso a ellos, en donde un sinnúmero de personas tiene acceso a ellos, a hacerle la pregunta, a programas de entrenamiento, a meal plans, a planes nutricionales. Entonces, gracias a la tecnología y a todos los recursos que tenemos gracias a eso, pues es mucho más fácil que antes tener acceso a un buen coach, a un buen profesional. Entonces, eso no necesariamente debe ser un tema. Y al igual que en todas las profesiones, si tú vas a hacer una inversión, pues haz una buena inversión. Es decir, en esta área, al igual que en todas, hay muchos farsantes, hay muchos charlatanes, hay personas que no tienen la más mínima preparación y se aprovechan de cualquier circunstancia para pretender lo que no son. Entonces, al final, tú trabajas con una persona así y lo más probable es que tú termines sin tu dinero, sin los resultados, e incluso con una frustración en buscar ese tipo de ayuda de nuevo por la experiencia negativa que tú tuviste. Entonces, asegúrate de que tú estés con un buen coach. ¿Y cómo tú puedes asegurarte de que tú vayas a hacer una buena inversión? Pues averiguando, haciendo un poquito de research sobre esa persona. Si yo hoy fuera a buscar un coach, que de hecho yo tengo un coach, yo veo resultados. Yo quiero saber qué tiempo tiene ese coach haciendo lo que hace, con quiénes ha trabajado, quiero ver casos de éxito, quiero ver cómo es su método, su ética de trabajo, para cerciorarme de que mi inversión será buena. Entonces, para que vayamos amarrando un poquito al asunto, porque al final yo le he dicho muchísimas cosas que a lo mejor se sienten hasta más confundidos o no saben por dónde empezar. Digamos que volvimos al ejemplo original. Si yo quiero empezar un fitness journey, yo no tengo mucho presupuesto, pero tengo las mejores intenciones y quiero ver un buen resultado. ¿Qué yo debo hacer? Lo primero es saber
si yo voy a dedicar el tiempo necesario a educarme para hacer un buen trabajo con mi rutina y mi alimentación, o si yo necesito una asesoría. Eso es lo primero. Me voy a educar, empiezo a educarme. Voy a buscar una asesoría, pues pago esa asesoría. Antes de invertir en lo que sea. Y ya teniendo esa asesoría, digamos que tú contrataste un coach, ese coach que te indique qué es lo que verdaderamente tú necesitas. En qué gimnasio tú vas a tener el equipamiento necesario. ¿Qué tú necesitas para tener una buena alimentación? ¿Cuáles son los suplementos que verdaderamente tú necesitas? Y en el caso opuesto, si yo voy a invertir el tiempo en educarme, pues de igual manera, ¿por dónde yo empiezo a educarme? Hay muchísima información y desinformación. Y para mí, la manera más segura de buscar una buena educación es a través de los mismos coaches que les mencioné antes. A lo mejor tú no tienes el presupuesto de pagar un coach, pero sí tienes acceso a él. Porque todos los coaches buenos, la mayoría, están en las redes sociales. Entonces, pregunta. Yo por lo menos le respondo a todo el mundo. Yo tengo el tiempo y no tengo una cantidad de seguidores que me resulte difícil responder las inquietudes. Y pregúntale. A mí a cada rato personas me preguntan cuáles son los mejores libros, dónde se pueden educar sobre un tema, y yo sin ningún problema los oriento. ¿Qué libro leer? ¿A quién seguir? ¿Qué canal de YouTube seguir? ¿Qué otro podcast escuchar? Entonces, vamos a seguir, para seguir los mejores pasos, pues qué mejor manera que seguir pasos ya recomendados por una persona calificada. Entonces, esa es la respuesta. Primero determinar cómo vamos a trabajar. Y ya luego saber eso que le comenté antes, que comer bien podemos hacerlo con mucho presupuesto y podemos hacerlo con poco presupuesto también. Y lo que requiere una buena suplementación no necesariamente tiene que ser algo muy elevado. En resumen, al final, una buena condición física se resume a la disciplina, se resume a la ética de trabajo, no al presupuesto del cual disponemos. Porque qué mejor manera de identificar eso que viendo resultados. La mayoría de la gente que tiene buenos resultados no son quienes tienen un mayor presupuesto. Con esto me despido y les pido que por favor me continúen brindando el apoyo que le vienen dando al podcast. Me siento muy agradecido del feedback que he tenido hasta ahora, pero seguimos por más. Así que por favor ayúdenme a seguir creciendo este proyecto. Si conocen a alguien que le pueda interesar esta información, se lo comparten. Si están viendo este video en YouTube, le dan a un me gusta. Y si no se han suscrito, pues se suscriben también. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo episodio.